barcos fantasma que aparecían de la nada, banderas negras que hacían temblar a los marineros más curtidos del mundo, tesoros enterrados en islas que nadie ha encontrado todavía, códigos de honor entre criminales que habrían avergonzado a muchos gobiernos de la época. Y una verdad que nadie te ha contado. Los piratas más famosos de la historia no eran los monstruos que los libros de historia describían, ni los héroes románticos que Hollywood inventó. Eran algo mucho más interesante, y mucho más complejo, y mucho más humano que cualquiera de esas dos versiones. Hoy vamos a adentrarnos en la historia real de la piratería, desde sus orígenes en el Mediterráneo antiguo hasta la era dorada que sacudió el Atlántico durante décadas, desde los piratas berberiscos que aterrorizaron Europa durante siglos hasta las mujeres piratas que la historia oficial intentó borrar, desde los códigos democráticos que gobernaban los barcos piratas hasta los secretos más oscuros de un mundo que vivía completamente al margen de todas las reglas. Y en algún momento de este video voy a revelarte algo sobre los piratas que va a destruir completamente todo lo que creías saber sobre ellos. Y algo que los historiadores conocen, pero que la cultura popular ha ignorado sistemáticamente, porque no encaja con ninguna de las narrativas cómodas que tenemos sobre estos hombres y mujeres del mar. Quédate, porque eso cambia absolutamente todo. Esto es la historia real de los piratas. Para entender la piratería necesitamos primero desmontar la pregunta misma, porque la pregunta de qué es un pirata tiene una respuesta mucho más complicada de lo que parece. La definición legal clásica de piratería es el ataque armado en el mar contra barcos o costas por parte de actores no estatales con fines de lucro. Suena simple, pero en la práctica histórica, la línea entre pirata, corsario, privateer y marino de guerra ha sido tan borrosa, tan deliberadamente manipulada por los gobiernos, que en cada época decidían quién era criminal y quién era héroe, que la categoría de pirata dice tanto sobre quién lo aplica como sobre quién lo recibe. Y Francis Drake fue el segundo hombre en la historia en circunnavegar el globo, y es uno de los grandes héroes de la historia inglesa. Los españoles lo llamaban el Drake, y lo consideraban el pirata más sanguinario de su época. Ambas cosas eran ciertas simultáneamente. Drake atacaba los barcos y las costas españolas con una brutalidad extraordinaria. También lo hacía con plena autorización de la reina Isabel I de Inglaterra, lo que recibía una parte considerable del botín y le concedió el título de Sir. Para los ingleses era un corsario, un privateer, un héroe nacional. Para los españoles era un pirata que merecía la horca. Esa ambigüedad es fundamental para entender la historia de la piratería. Los piratas no existían en un vacío. Existían en relación con los estados que los perseguían, los toleraban, los contrataban o los ignoraban según la conveniencia del momento. Y esa relación entre la piratería y el poder estatal es una de las claves más importantes para entender por qué la piratería floreció cuando floreció y por qué declinó cuando declinó. Pero, antes de entrar en toda esa complejidad, quiero que te quedes muy atento, porque lo que voy a revelarte dentro de unos minutos sobre el mundo pirata es algo que va a reconfigurar completamente tu comprensión, no solo de los piratas, sino de la historia política y social de los siglos XVII y XVIII. No es un secreto que los historiadores académicos conocen desde hace décadas, pero que el mundo de la divulgación ha ignorado porque es demasiado incómodo para las narrativas simples que todos preferimos. Sigue aquí porque esto es lo más importante del video. Primero viajemos al origen, porque la piratería no comenzó en el Caribe, con sombreros de 3 picos y loros en el hombro. Comenzó mucho antes. Ni tanto antes que la historia de la piratería es casi tan antigua como la historia de la navegación misma. Los primeros piratas documentados de la historia son los pueblos del mar, grupos de origen incierto que hacia el año 1200 a.C. devastaron el Mediterráneo oriental
en una serie de ataques que contribuyeron al colapso de la Edad del Bronce, que ya describimos en nuestro video sobre el Imperio Mitanni. Los egipcios los registraron en inscripciones que muestran flotas de barcos de casco plano y velas cuadradas atacando las costas del delta del Nilo y enfrentándose a la armada del faraón Ramsés III. Eran piratas, o invasores, o refugiados de civilizaciones colapsadas buscando nuevas tierras, dependiendo de la perspectiva desde la que los mires. Probablemente las tres cosas al mismo tiempo. En el Mediterráneo clásico, la piratería era tan común que los escritores griegos y romanos la describían como una profesión más, moralmente cuestionable, pero prácticamente universal. Tucídides, el gran historiador griego, escribió que en los tiempos antiguos todos los griegos eran piratas, y que eso no era considerado deshonroso, sino más bien un signo de valentía. La piratería mediterránea antigua era parte del tejido económico de la región, tan integrada en el comercio y en la política que la línea entre el mercader, el pirata y el guerrero era frecuentemente invisible. Los fenicios, los grandes navegantes y comerciantes del Mediterráneo antiguo, practicaban lo que hoy llamaríamos piratería de manera rutinaria, cuando la oportunidad se presentaba. Homero describe a los fenicios como hombres astutos que mezclaban el comercio legítimo con el robo y el secuestro de personas para la esclavitud. Y el rapto de seres humanos para venderlos como esclavos era una forma de piratería especialmente lucrativa en el mundo antiguo, y era practicada sin mayor estigma por pueblos que en otros contextos eran considerados civilizados y comercialmente respetables. Los cilicios, pueblo de la costa sur de lo que hoy es Turquía, se especializaron en la piratería a gran escala durante los siglos II y I a.C., y construyeron una operación tan poderosa que llegó a controlar buena parte del comercio marítimo del Mediterráneo oriental. Sus bases en las costas rocosas de Cilicia eran prácticamente inexpugnables, protegidas por el terreno montañoso y por la lealtad de las poblaciones locales que se beneficiaban económicamente de su actividad. En su momento de mayor poder, y los piratas cilicios tenían una flota de más de 1000 barcos y controlaban puertos y mercados donde se vendían las mercancías robadas y los esclavos capturados con total impunidad. Fue contra estos piratas cilicios que Roma tomó una de las decisiones militares más audaces de su historia. En el año 67 a.C., el Senado romano otorgó a Cneo Pompeyo, el general que sería conocido como Pompeyo el Grande, y que sería uno de los protagonistas del drama político que culminó con la caída de la República, un mando extraordinario para acabar con la piratería mediterránea. El mando pompeyano era extraordinario, no solo en términos militares, sino en términos políticos. Pompeyo recibió autoridad sobre todo el Mediterráneo y sobre una franja de 50 millas de las costas, y una jurisdicción sin precedentes que algunos en el Senado consideraron peligrosamente cercana a un poder monárquico. Pompeyo dividió el Mediterráneo en 13 zonas y las limpió sistemáticamente de piratas en 49 días. 49 días para limpiar de piratas un mar que había estado infestado de ellos durante siglos. Y fue una de las operaciones militares más eficientes de toda la historia antigua, y demostró que la piratería no era un fenómeno natural e inevitable, sino un problema político que podía resolverse con voluntad y recursos suficientes. Pero Pompeyo hizo algo más que perseguir y matar piratas. Ofreció a los que se rendían la posibilidad de reubicarse en tierra y comenzar una nueva vida como agricultores. Entendió que la piratería era en parte el resultado de condiciones económicas y políticas que empujaban a los hombres al mar como única alternativa viable, y que destruir esas condiciones era tan importante como destruir los barcos. Es una lección que los gobiernos modernos que combaten la piratería contemporánea en el Golfo de Adén o en los estrechos del sudeste asiático todavía no han aprendido completamente.
La figura de Julio César y los piratas que ya mencionamos en nuestro video sobre Roma reaparece aquí porque ilustra perfectamente la actitud romana de clase alta hacia la piratería. César era un joven aristócrata patricio cuando fue capturado por los piratas cilicios alrededor del año 75 a.C. Su comportamiento durante el cautiverio fue exactamente el de alguien que no reconocía a sus captores como personas de igual dignidad. Se negó a reconocer que estaba prisionero y participó en los juegos y los entrenamientos de los piratas como si fuera un huésped voluntario. Les dijo que su rescate era demasiado bajo y exigió que lo subieran. Les recitó sus poemas y sus discursos y se burló de ellos cuando no reaccionaban con suficiente entusiasmo. Y cuando fue liberado, como ya contamos, regresó con barcos, los crucificó y se fue. Para César, los piratas no eran hombres con sus propias razones y su propia lógica. Eran obstáculos, ni criminales que merecían exactamente el tratamiento que les dio. Ese punto de vista, el de la élite que ve la piratería como un crimen sin contexto ni explicación, sería dominante en la historiografía durante siglos. Pero hay otra manera de ver la historia de la piratería, y es la manera que cambia todo. Aquí llegamos al secreto que prometí revelarte, la revelación que los historiadores académicos conocen, pero que la cultura popular ha ignorado. Los barcos piratas de la Era Dorada, y el período entre aproximadamente 1650 y 1730 que produjo todos los piratas famosos que conocemos, Barba Negra, Calico Jack, Anne Bonny, Mary Read, Bartholomew Roberts, eran en muchos casos los espacios más democráticos, más igualitarios y más racialmente diversos que existían en el mundo occidental de esa época. En un mundo donde la esclavitud estaba en su apogeo, donde las jerarquías sociales eran rígidas e inamovibles, donde los marineros de los barcos mercantes y de guerra vivían en condiciones de brutalidad que rozaban la esclavitud, donde un capitán podía azotar a un marino hasta la muerte con total impunidad, los barcos piratas funcionaban con un sistema de gobierno que incluía elementos que hoy reconoceríamos como democráticos. Los piratas elegían a sus capitanes por votación. Podían destituirlos por votación si su actuación era insatisfactoria. Los botines se distribuían según artículos firmados por toda la tripulación antes de zarpar, con porciones específicas para el capitán, el primer oficial, el médico, el carpintero y los marineros ordinarios, que recibían porciones considerablemente más generosas que las que habrían recibido en cualquier barco mercante o de guerra. Los marineros heridos en combate recibían compensación específica por cada tipo de lesión, de un sistema de seguro laboral que muchos trabajadores del siglo XXI envidiarían. Los barcos piratas aceptaban a hombres de todas las razas, en condiciones de igualdad formal, que ninguna otra institución de la época occidental podía igualar. Había tripulantes africanos, libres o fugitivos de la esclavitud, que en los barcos piratas tenían exactamente los mismos derechos y las mismas porciones del botín que sus compañeros blancos. En el mundo de principios del siglo XVIII, eso era una revolución. No una revolución declarada ni teorizada, sino una revolución vivida, practicada día a día en las cubiertas de los barcos piratas. El historiador Marcus Rediker, en su libro Villains of All Nations, documenta en detalle este aspecto del mundo pirata y argumenta de manera convincente que la piratería de la Era Dorada fue en parte una forma de protesta social, una rebelión de los de abajo contra las condiciones brutales del capitalismo marítimo que emergía en el siglo XVII y XVIII. Los piratas no eran simplemente criminales que elegían el robo sobre el trabajo. Muchos eran marineros que habían sido explotados, maltratados y deshumanizados en los barcos mercantes y de guerra del Imperio Británico, del Imperio Español, del Imperio Holandés, y que encontraron en la piratería una forma de organización más justa y más digna que cualquier alternativa legal disponible.
Eso no los convierte en héroes sin mácula. Los piratas mataban, torturaban y robaban y esclavizaban con una brutalidad que no puede romantizarse, pero los convierte en algo mucho más interesante que simples criminales, en actores de una historia más compleja sobre el poder, la justicia y las alternativas que los seres humanos construyen cuando el sistema oficial no les ofrece ninguna digna. Ahora hablemos de los corsarios, porque la distinción entre pirata y corsario es una de las más importantes y menos comprendidas de toda esta historia. Un corsario, o privateer en inglés, era un marino que atacaba barcos enemigos con una carta de corso, una autorización oficial emitida por un gobierno que le daba licencia para capturar y saquear barcos de las naciones enemigas. En teoría, el corsario operaba dentro de la ley internacional. En la práctica, la diferencia entre un corsario y un pirata era con frecuencia una cuestión de documentación y de relaciones diplomáticas del momento. Francis Drake, que ya mencionamos, y fue el prototipo del corsario inglés. Atacó colonias y barcos españoles en el Caribe, cruzó el Pacífico saqueando puertos españoles en la costa de Sudamérica. Capturó el tesoro más grande que ningún hombre había tomado en el mar hasta ese momento, el botín del barco español Nuestra Señora de la Concepción, y regresó a Inglaterra con riquezas tan enormes que la reina Isabel I fue en persona al puerto de Plymouth a subir a su barco y concederle el título de caballero. El mensaje era perfectamente claro para todos. Robar a los españoles no era piratería. Era política de Estado disfrazada de empresa privada. El gobierno inglés recibía su parte del botín, Drake recibía su título y su fortuna, y España recibía una humillación calculada que formaba parte de la rivalidad geopolítica entre las dos potencias. El sistema del corso fue una manera brillante e hipócrita de externalizar la guerra marítima. Los gobiernos podían atacar el comercio enemigo sin declarar formalmente la guerra, porque los corsarios actuaban nominalmente como particulares, y si las cosas se complicaban diplomáticamente, siempre podían desautorizar a sus corsarios y llamarlos piratas cuando convenía. La misma persona podía ser heroína nacional o criminal internacional dependiendo del estado de las negociaciones diplomáticas en cualquier momento dado. Henry Morgan es quizás el mejor ejemplo de esta ambigüedad. Morgan fue el corsario más devastador del Caribe del siglo XVII, un galés de origen humilde que construyó una carrera de saqueo y destrucción que culminó con el asalto y la destrucción de Panamá en 1671, la ciudad más rica del continente americano en ese momento. Morgan marchó con más de 1000 hombres a través de la jungla del istmo panameño en una operación de una audacia y una brutalidad extraordinarias que terminó con la ciudad de Panamá ardiendo y sus tesoros en manos de Morgan. Y el problema era que cuando Morgan atacó Panamá, Inglaterra y España estaban técnicamente en paz. Morgan fue arrestado, llevado a Londres como prisionero y encausado por piratería. El mundo entero esperaba verlo colgado. En cambio, fue liberado 2 años después, nombrado caballero por el rey Carlos II y enviado de regreso a Jamaica como teniente gobernador de la colonia con el encargo específico de combatir la piratería. El pirata más famoso del Caribe, convertido en gobernador colonial encargado de perseguir piratas. La historia nunca deja de sorprender. Morgan pasó sus últimos años en Jamaica persiguiendo a los piratas con una eficacia que sus antiguos compañeros encontraban una traición. Murió de cirrosis en 1688, rico y respetado, con sus crímenes oficialmente perdonados y su nombre incorporado a la historia del Imperio Británico como héroe colonial. Hoy, 300 años después, su nombre es la marca de ron más vendida del mundo. El pirata que destruyó Panamá vende bebidas alcohólicas en supermercados de 100 países. Hablemos ahora de la era dorada de la piratería, ese período entre aproximadamente 1650 y 1730,
que produjo las figuras más famosas de toda la historia pirata y que transformó el Caribe y el Atlántico en escenarios de una violencia y una aventura que todavía hoy capturan la imaginación del mundo. La era dorada no surgió de la nada, surgió de una convergencia específica de factores históricos que crearon exactamente las condiciones perfectas para que la piratería floreciera a una escala sin precedentes. El primer factor fue el fin de la guerra. Las décadas de conflicto entre las grandes potencias europeas, especialmente entre Inglaterra, Francia, España y Holanda, habían producido una enorme cantidad de marineros experimentados, muchos de ellos con cartas de corso que les autorizaban a atacar barcos enemigos. Cuando la paz llegaba, esas cartas de corso se cancelaban. Los marineros se quedaban sin trabajo, sin los ingresos del corso y con todas las habilidades y las redes de contactos necesarios para continuar haciendo exactamente lo que habían estado haciendo, pero sin la autorización oficial. La transición de corsario a pirata fue frecuentemente sencilla y casi inevitable. El mismo hombre, con el mismo barco, con la misma tripulación, no simplemente dejaba de respetar las fronteras diplomáticas que antes definían a quién podía atacar y a quién no. Era el mismo trabajo, ahora simplemente atacaban a todos. El segundo factor fue el Caribe mismo. Las islas del Caribe eran en el siglo XVII el corazón económico del mundo colonial europeo, el lugar donde se producía el azúcar que enriquecía a Europa, donde circulaba el oro y la plata que España extraía de sus colonias continentales, donde convergían las rutas comerciales de 3 continentes. Era una zona de riqueza concentrada, relativamente mal defendida, llena de islas pequeñas que ofrecían refugio, agua fresca y bases de operaciones, y con vientos y corrientes que los piratas conocían mejor que nadie. El tercer factor, y quizás el más importante, era el puerto de Nassau en las Bahamas. Nassau fue durante las primeras décadas del siglo XVIII lo que el historiador Colin Woodard llama una república pirata, y una comunidad de varios miles de piratas y sus familias que vivían prácticamente sin gobierno efectivo, en un estado de libertad y de violencia que no tenía paralelo en el mundo occidental de la época. En su momento de mayor esplendor, alrededor de 1715 a 1718, Nassau tenía más piratas activos que cualquier ciudad del mundo. Sus bares y sus mercados estaban llenos de hombres de todas las nacionalidades, de botines de todos los océanos, de historias de todos los rincones del mundo marítimo. Sí, era un lugar peligroso, ruidoso y extraordinariamente vivo, donde las reglas del mundo convencional simplemente no aplicaban y donde la única autoridad real era la reputación y la fuerza de cada individuo. De Nassau salieron la mayoría de los grandes piratas de la Era Dorada, y el hombre que más contribuyó a crear la atmósfera de Nassau, y también el que contribuyó más decisivamente a su destrucción, fue Benjamin Hornigold, un pirata inglés, que fue simultáneamente el mentor de Barbanegra y el primer pirata en aceptar el indulto real y convertirse en cazador de piratas. La historia de Hornigold es una miniatura perfecta de todas las ambigüedades de la Era Dorada. Y ahora llegamos a él, el hombre cuyo nombre es sinónimo de pirata en el imaginario popular mundial, el hombre cuya historia real es infinitamente más fascinante que cualquier versión ficticia que nadie haya inventado. Edward Teach, y conocido para siempre como Barbanegra. Barbanegra es probablemente el pirata más famoso de la historia, y también uno de los más malentendidos. Su reputación de monstruo violento e irracional, que fue construida en parte por los panfletos sensacionalistas de su época y en parte por siglos de mitología popular, no corresponde exactamente a la realidad histórica. El Barbanegra real era un hombre más calculador, más inteligente y más teatral de lo que la leyenda sugiere, y aún muy poco se sabe con certeza sobre sus orígenes. Probablemente nació en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1680, y probablemente sirvió como marinero
en barcos de guerra y corsarios durante las guerras de principios del siglo XVIII, antes de volverse pirata. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando apareció en la escena pirata del Caribe, alrededor de 1716, bajo la tutela de Hornigold, mostró desde el principio un talento extraordinario para la guerra psicológica. La barba que le daba su nombre era real y era extraordinaria. Larga, negra y densa hasta el pecho, la llevaba trenzada con cintas y en combate ataba mechas humeantes de cuerda alrededor de su cabeza, creando una nube de humo que lo rodeaba y le daba un aspecto que a los marineros de principios del siglo XVIII debía parecer literalmente demoníaco. Era una performance calculada. Barbanegra entendió antes que nadie que el terror era su arma más eficaz y que cultivar su propia leyenda le permitía rendir al enemigo sin disparar un tiro. Y en su récord histórico, eso es exactamente lo que hacía. En los casi 2 años que duró su carrera pirata independiente, Barbanegra capturó decenas de barcos, y en la inmensa mayoría de esos casos, la rendición fue pacífica. Los capitanes de los barcos mercantes, que veían acercarse el barco de Barbanegra con su bandera negra y reconocían el nombre del pirata más temido del Atlántico, frecuentemente preferían rendirse antes que arriesgarse a un combate cuyo resultado más probable era la muerte. La violencia real de Barbanegra, aunque existió, fue considerablemente menor que su reputación sugería. Ni no hay evidencia sólida de que haya matado a ninguno de los capitanes de los barcos que capturó en sus operaciones regulares. Lo que sí hacía era construir sistemáticamente su leyenda, con gestos teatrales y con historias que circulaban por los puertos del Caribe y que se hacían más grandes con cada retelling. El episodio más famoso en la construcción de su mito fue el bloqueo del puerto de Charleston en 1718. Barbanegra, al mando de una pequeña flota de piratas, bloqueó literalmente la entrada al puerto de la ciudad más importante de las colonias americanas del sur durante una semana, capturando todos los barcos que intentaban entrar o salir. Sus demandas eran sorprendentemente modestas. Quería medicamentos para tratar la sífilis que afectaba a parte de su tripulación. El gobernador de Carolina del Sur cumplió. Barbanegra levantó el bloqueo. Una ciudad entera se había rendido a un pirata a cambio de un botiquín médico. La muerte de Barbanegra, en noviembre de 1718, en el estrecho de Ocracoke, en Carolina del Norte, fue tan dramática como su vida. El teniente de la Marina británica, Robert Maynard, lo enfrentó en combate directo en lo que las fuentes describen como una de las batallas más violentas de la era dorada. Barbanegra recibió 5 heridas de bala y más de 20 heridas de espada antes de caer muerto. Maynard le cortó la cabeza y la colgó del bauprés de su barco como prueba para cobrar la recompensa. No, según la leyenda, el cuerpo decapitado de Barbanegra dio 3 vueltas al barco nadando antes de hundirse. Es casi con certeza una historia inventada, pero es exactamente el tipo de historia que Barbanegra, el maestro de su propia mitología, habría apreciado. Ahora tengo que hablarte de las figuras más sorprendentes y más ignoradas de la historia pirata, las mujeres piratas. Porque la piratería no fue un mundo exclusivamente masculino, ni aunque la historia oficial haya hecho todo lo posible por borrarlo del registro. Anne Bonny y Mary Read son los 2 nombres que cualquier historia de la piratería debe incluir. Sus historias son tan extraordinarias que durante décadas los historiadores dudaron de su veracidad, pensando que eran inventadas o exageradas. Las evidencias documentales, incluyendo los registros del juicio en Jamaica, donde ambas fueron condenadas en 1720, confirman que eran completamente reales. Anne Bonny nació en Irlanda alrededor de 1700, hija ilegítima de un abogado y su sirvienta. La familia emigró a Carolina del Sur, donde el padre se hizo próspero. Anne
Se casó joven con un marinero de escasa fortuna llamado James Bonney, contra la voluntad de su padre, que la desheredó. El matrimonio fue un fracaso, y cuando Anne conoció al pirata Calico Jack Rackham en Nassau, tomó una decisión que definiría su vida. Abandonó a su marido, se unió a la tripulación de Calico Jack y comenzó una carrera pirata. Lo que hace extraordinaria la historia de Anne Bonny no es solo que se uniera a un barco pirata, es que lo hizo como guerrera activa. Los registros del juicio describen a Anne Bonny como uno de los combatientes más fieros de la tripulación, que en la batalla final contra los barcos de la Marina jamaicana fue de las pocas personas que siguió peleando cuando el resto de la tripulación, incluyendo Calico Jack, estaba demasiado borracha para hacerlo. Anne luchó con pistola y cuchillo mientras sus compañeros se escondían bajo cubierta. Mary Read tenía una historia aún más complicada. Había sido criada como niño por su madre para poder reclamar una herencia que solo correspondía a los varones. Esa crianza disfrazada la dejó con una facilidad para moverse en espacios masculinos que le resultaría útil durante toda su vida. Se unió al ejército británico vestida de hombre y se casó con un soldado, después de revelarle su identidad, enviudó y eventualmente llegó al Caribe donde se unió a la tripulación de Calico Jack. La historia de Mary Read incluye un episodio que dice todo lo que necesitamos saber sobre su carácter. Cuando un miembro de la tripulación, al que ella apreciaba, fue desafiado a duelo por un pirata más experimentado y más peligroso, Mary Read intervino provocando ella misma al retador. Se batió en duelo con él, lo mató, y salvó así la vida del miembro de la tripulación que estaba en peligro. Una mujer pirata que ganaba duelos a espada en el Caribe del siglo XVIII. La historia no necesita adornos. Ambas fueron capturadas en octubre de 1720, cuando los barcos de la Marina jamaicana sorprendieron al Queen's Revenge de Calico Jack anclado cerca de la costa. La tripulación estaba casi toda borracha, celebrando un botín reciente. Anne Bonny y Mary Read fueron las únicas que resistieron. El resto fueron capturados sin resistencia. En el juicio que siguió en Jamaica, ambas evitaron la horca inicial al declarar estar embarazadas, lo que retrasaba la ejecución según la ley inglesa. Mary Read murió en prisión de fiebre antes de que el embarazo llegara a término. El destino final de Anne Bonny es uno de los grandes misterios de la historia pirata. Desapareció de los registros históricos después del juicio, y nunca se encontró una orden de ejecución que correspondiera a su nombre. Y algunas teorías sugieren que su padre, que se había vuelto un hombre rico e influyente en Carolina del Sur, pagó para liberarla. Nunca sabremos con certeza qué pasó. Calico Jack fue ejecutado y su cuerpo fue enjaulado y expuesto en la entrada del puerto de Port Royal como advertencia. Cuando Anne Bonny fue llevada a verlo, antes de la ejecución, según la leyenda, le dijo: «Si hubieras peleado como un hombre, no habrías muerto como un perro». Puede ser apócrifa, pero captura algo verdadero sobre la diferencia entre estos dos piratas. Hay otras mujeres piratas cuyas historias son igualmente fascinantes y mucho menos conocidas. Ching Shi, conocida también como Madame Ching, fue sin ninguna duda la pirata más poderosa de toda la historia. No solo de la historia femenina de la piratería, de toda la historia de la piratería, punto. Ching Shi comenzó su vida como prostituta en un barco flotante en el río Perla en China. Se casó con el pirata Chen Yi, ni uno de los líderes piratas más importantes del Mar del Sur de China, y cuando éste murió en 1807, tomó el control de la confederación pirata que él había construido. Lo que siguió es una de las historias de liderazgo más extraordinarias de toda la historia. En su momento de mayor poder, Ching Shi comandaba una flota de entre 1.500 y 1.800 barcos y una fuerza de entre 80.000 y 180.000 hombres. Para poner eso en perspectiva, la Armada Española,
e que fue la mayor flota militar del mundo en su apogeo a finales del siglo XVI, tenía en su momento más poderoso alrededor de 130 barcos y 30.000 hombres. Qin Shi comandaba una fuerza 5 veces mayor. Gobernaba su confederación pirata con un código de reglas de una severidad y una claridad excepcionales. Los piratas bajo su mando tenían prohibido robar a las aldeas de pescadores que pagaban tributo. Las mujeres capturadas debían ser tratadas con respeto bajo pena de muerte. Los desertores eran ejecutados. Los que tomaban botín sin reportarlo eran ejecutados. Y el sistema de distribución del botín era tan claro y tan equitativo como el de cualquier barco pirata de la era dorada del Atlántico. Qin Shi derrotó repetidamente a las flotas combinadas de China, Portugal y Gran Bretaña que intentaron acabar con su confederación. Era invencible en el mar, y cuando finalmente llegó a un acuerdo de paz con las autoridades chinas en 1810, y lo hizo en sus propios términos, se retiró de la piratería con todos sus beneficios intactos, sus barcos, su riqueza y la libertad de todos sus piratas. El gobierno chino aceptó porque no podía derrotarla. Se retiró a tierra, abrió una casa de juego en Cantón, que fue un negocio lucrativo, y murió rica y respetada a los 69 años. La pirata más poderosa de la historia murió en su cama, rodeada de familia, sin que ningún gobierno pudiera reclamar haberla derrotado. Y si hay una historia de piratería con final feliz, es la de Qin Shi. Hablemos ahora de los piratas berberiscos, ese capítulo de la historia de la piratería que Occidente tiende a ignorar porque sus implicaciones son demasiado incómodas para la narrativa habitual. Los piratas berberiscos, también llamados corsarios berberiscos, operaban desde las costas del norte de África, principalmente desde Argel, Túnez, Trípoli y Sale en Marruecos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Durante más de 300 años, fueron el mayor poder naval del Mediterráneo occidental después de los imperios español y otomano, y sus operaciones se extendieron en su momento de mayor audacia hasta las costas de Irlanda, Inglaterra e Islandia. El número de europeos esclavizados por los piratas berberiscos durante este periodo es uno de los datos más asombrosos y menos conocidos de la historia de la esclavitud. Los historiadores modernos estiman que entre el siglo XVI y el XIX, entre 1 millón y 1,4 millones de europeos fueron capturados por los piratas berberiscos y vendidos como esclavos en los mercados del norte de África y del Imperio Otomano. 1 millón de europeos esclavizados. Es un número que invierte completamente la narrativa habitual sobre esclavitud en el Mediterráneo y que raramente aparece en los libros de historia occidentales, porque no encaja cómodamente en las narrativas que esos libros prefieren contar. Los corsarios berberiscos atacaban no solo barcos en el mar, sino también aldeas costeras en tierra firme. En 1631, el pirata berberisco Murad Reis, un holandés converso al Islam cuyo nombre de nacimiento era Jan Jansun y que se había convertido en uno de los más temibles corsarios al servicio de Marruecos, atacó la aldea de Baltimore en el sur de Irlanda. En una sola noche, sus hombres capturaron a más de 107 habitantes de la aldea, prácticamente toda su población, y los llevaron al norte de África para venderlos como esclavos. La aldea de Baltimore nunca se recuperó completamente de ese ataque y durante décadas permaneció prácticamente despoblada. En 1627, el mismo Murad Reis lideró una expedición que llegó hasta Islandia, atacó varios pueblos de pescadores y se llevó a más de 400 personas como esclavos. Islandia. Los piratas del norte de África llegaron hasta Islandia. El más famoso de los cautivos europeos de los piratas berberiscos fue Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote. Cervantes fue capturado por corsarios berberiscos en 1575 cuando regresaba a España desde Italia, donde había servido como soldado en la batalla de Lepanto,
y donde había perdido el movimiento de su mano izquierda por una herida de combate. Fue llevado a Argel y mantenido como esclavo durante 5 años. Intentó escapar 4 veces, y no fracasó las 4, y fue rescatado finalmente en 1580, cuando su familia y la Orden de los Trinitarios reunieron el dinero del rescate. Los años de cautiverio en Argel marcaron a Cervantes de maneras profundas que son visibles en su obra. La experiencia de la esclavitud, de la privación de libertad, de la observación de una cultura radicalmente diferente a la propia, de la brutalidad y también de la humanidad inesperada que encontró en algunos de sus captores, no la alimentó la comprensión del mundo humano que hacen de Don Quijote la novela que es. El hombre más influyente de la literatura española fue esclavo de piratas durante 5 años. Ese detalle raramente aparece en las introducciones al Quijote. Los piratas berberiscos operaban dentro de una estructura compleja que los diferenciaba de los piratas del Caribe. No eran independientes, sino que operaban bajo la autoridad, al menos nominal, de los gobernantes de las ciudades corsarias, en los deis y los beis que dirigían los estados berberiscos de Argel, Túnez y Trípoli. Pagaban una parte de sus ganancias a esos gobernantes, usaban los puertos y los arsenales bajo su control, y actuaban como instrumentos de la política exterior de esos estados en su conflicto permanente con los poderes cristianos del Mediterráneo. Desde esa perspectiva, los corsarios berberiscos eran en realidad corsarios en el sentido técnico del término, actuando con autorización estatal, y exactamente como Francis Drake o Henry Morgan. La diferencia era que la narrativa histórica occidental los llamaba piratas, mientras llamaba corsarios o incluso héroes a los que actuaban con autorización de los estados europeos. Los estados europeos intentaron repetidamente eliminar el poder de los corsarios berberiscos. España, Portugal, Francia, Gran Bretaña y finalmente los recién nacidos Estados Unidos de América enviaron expediciones militares contra Argel, y Túnez y Trípoli con resultados frecuentemente decepcionantes. La marina norteafricana era formidable, las ciudades estaban bien defendidas y las condiciones del Mediterráneo favorecían a los defensores. Fue precisamente la amenaza de los piratas berberiscos lo que llevó a los Estados Unidos a construir su primera marina de guerra permanente. Las guerras de los bárbaros, como se las llamó, contra Trípoli, a principios del siglo XIX, fueron la primera guerra exterior que Estados Unidos libró como nación independiente. El himno de los marines americanos comienza con las palabras «From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli», una referencia directa a esas primeras guerras antipirata que definieron la proyección militar de los Estados Unidos fuera de su territorio. Los corsarios berberiscos no desaparecieron hasta que Francia conquistó Argelia en 1830 y eliminó la base de operaciones más importante de la piratería mediterránea. 300 años de historia en los que el Mediterráneo fue un mar donde los europeos no podían navegar con seguridad sin arriesgarse a ser capturados y esclavizados. Y todo eso casi completamente borrado de la memoria histórica popular occidental. Hablemos ahora de los piratas del Mar del Sur de China, o porque la piratería no fue solo un fenómeno del Atlántico y el Mediterráneo. En el sudeste asiático se desarrolló una tradición pirata de una complejidad y una duración que en muchos aspectos supera a todo lo que ocurrió en el mundo occidental. Los mares que separan las miles de islas del archipiélago malayo y filipino fueron escenario de actividad pirata desde tiempos inmemoriales. Los bugis de Sulawesi, los tausug de Mindanao, los iranun del Golfo de Moro, todos estos pueblos tenían tradiciones de piratería que eran simultáneamente actividades económicas, formas de organización política y expresiones de identidad cultural. La piratería en el sudeste asiático tenía una función que la piratería europea raramente tuvo. Era un mecanismo de acumulación de poder político.
Los señores piratas del archipiélago malayo construían su autoridad sobre la capacidad de organizar expediciones de saqueo, de distribuir el botín entre sus seguidores y de ofrecer protección a los que pagaban tributo. Era un sistema feudal marítimo donde el derecho a la violencia en el mar era la base del poder político en la tierra. Los Iranun, que operaban desde el Golfo de Moro en Mindanao, fueron en el siglo XVIII y XIX los piratas más temidos del sudeste asiático. Sus grandes proas, barcos de guerra largos y rápidos que podían llevar hasta 100 guerreros, se aventuraban miles de kilómetros desde sus bases, y atacando costas y barcos desde Nueva Guinea hasta el mar de China meridional. Sus expediciones podían durar meses, y los cautivos capturados eran esclavizados o integrados en sus comunidades como remeros y guerreros. El número de personas esclavizadas por los piratas del sudeste asiático durante el siglo XIX se estima en cientos de miles, convirtiendo esta región en el mayor mercado de esclavos del mundo en ese período, y una realidad que la historiografía occidental raramente reconoce porque se centra en la esclavitud atlántica. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas conocen sobre la vida cotidiana a bordo de un barco pirata, porque la imagen que tenemos de los piratas como hombres sucios, borrachos y violentos, en constante celebración, es tan inexacta como la imagen de los vikingos con cascos con cuernos. La realidad de la vida en un barco pirata era en muchos aspectos extraordinariamente mundana. Y a un barco pirata era principalmente un barco, con todas las demandas técnicas y físicas que eso implica. Las velas necesitaban ser reparadas constantemente. El casco necesitaba ser carenado regularmente para eliminar los percebes y las algas que ralentizaban la velocidad. Los aparejos eran sistemas de una complejidad que requería habilidades especializadas. El agua dulce era el recurso más precioso, y su gestión requería una disciplina estricta. Los piratas pasaban la mayor parte de su tiempo haciendo exactamente lo mismo que hacían los marineros de los barcos mercantes que atacaban. Trabajo físico duro, vigilancias largas y aburridas, reparaciones continuas de los equipos, navegación que requería atención constante. La diferencia estaba en los períodos intermitentes de acción intensa, cuando un blanco aparecía, y en la distribución posterior del botín que hacía que todo ese trabajo rutinario valiera la pena. La alimentación era uno de los mayores problemas a bordo de cualquier barco del siglo XVII y XVIII. El escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C y la ausencia de frutas y verduras frescas en la dieta a bordo, era el asesino más eficaz de los marineros de esa época, más letal que las batallas y las tormentas combinadas. Y los piratas del Caribe tenían una ventaja sobre los marineros de las flotas navales regulares. Su movimiento continuo entre islas les daba acceso frecuente a frutas tropicales y alimentos frescos que las flotas de guerra que navegaban en alta mar durante semanas no tenían. Esa ventaja nutricional se traducía en tripulaciones más saludables y más capaces que las que frecuentemente les perseguían. El ron era la bebida universal del Caribe pirata, y hay algo de verdad en la imagen de los piratas bebiendo en exceso. Pero el ron no era solo un placer, era también un medio de conservación del agua, que se contaminaba rápidamente en los barriles de madera de los barcos del siglo XVII, y una medicina de facto para el dolor y las heridas en una época antes de los anestésicos modernos. Un cirujano de barco pirata del siglo XVIII tenía a su disposición principalmente el ron, el opio y el cuchillo como herramientas terapéuticas. Hablemos ahora de las banderas piratas, porque son uno de los aspectos más estudiados y más fascinantes de la cultura pirata. La Jolly Roger, la calavera con dos tibias cruzadas sobre fondo negro, es el símbolo más reconocible de la piratería, y tiene una historia más compleja de lo que su ubicuidad en el imaginario popular sugiere. El uso de banderas negras como señal de amenaza en el mar tiene precedentes muy anteriores a la Era Dorada. Pero fue durante el período entre 1680 y 1730
cuando los diseños de banderas piratas se multiplicaron y se individualizaron de maneras que convierten cada bandera en una obra de arte gráfico medieval con su propio significado. La bandera negra con calavera y tibias cruzadas que todo el mundo reconoce como la Jolly Roger es en realidad solo uno de docenas de diseños diferentes que los piratas de la Era Dorada usaban. Bartholomew Roberts no es que fue estadísticamente el pirata más exitoso de la Era Dorada, habiendo capturado más de 400 barcos en su carrera. Usaba una bandera que mostraba una figura humana y un esqueleto con una copa de ron entre ambos, un diseño que los historiadores interpretan como una referencia a la camaradería entre los vivos y la muerte. Calico Jack usaba una calavera con espadas cruzadas en lugar de tibias. Edward Lowe usaba un esqueleto rojo sobre fondo negro. Cada diseño comunicaba algo específico. La bandera negra, mostrada a distancia, significaba rindanse, y serán tratados con respeto. Si el barco atacado ignoraba la bandera negra y resistía, la bandera roja, que los piratas llamaban Jolly Rouge, la Bella Roja, era izada. Significaba que no habría cuartel, que nadie sería perdonado. La lógica del terror era perfectamente calculada. Rendir al enemigo sin combate era siempre la mejor opción para los piratas, porque el combate implicaba el riesgo de perder hombres, barcos y botín. Las banderas eran el instrumento de esa rendición psicológica. El nombre Jolly Roger tiene un origen disputado. Una teoría lo conecta con la expresión francesa Jolly Rouge que ya mencionamos. Otra lo relaciona con el término inglés Old Roger, un nombre popular para el diablo en la Inglaterra del siglo XVII. Una tercera sugiere que deriva del nombre Tamil Ali Raya, el rey del mar, que fue un término que los marineros ingleses adoptaron para referirse a los piratas del Océano Índico, y que eventualmente se transformó en Jolly Roger. Ninguna de estas teorías ha sido definitivamente probada. Ahora quiero hablarte de uno de los piratas más fascinantes y menos conocidos de la Era Dorada, Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart, que fue estadísticamente el pirata más exitoso de toda la historia de la Era Dorada, y cuya historia desafía casi todos los estereotipos sobre los piratas. Roberts era galés, sobrio, profundamente religioso a su manera, y llegó a la piratería no por elección, sino porque fue capturado por piratas cuando era el segundo oficial de un barco negrero en 1719. Cuando el capitán pirata que lo capturó fue muerto pocas semanas después en un ataque, Roberts fue elegido nuevo capitán por la tripulación, que reconoció su talento de liderazgo y su habilidad como navegante. Roberts nunca había buscado ser pirata, pero una vez que se encontró en ese papel, lo abrazó con una competencia y una energía extraordinarias. En 4 años de actividad pirata, capturó más de 400 barcos en el Atlántico y el Caribe, una cifra que ningún otro pirata de la Era Dorada se acercó remotamente. Sus operaciones se extendieron desde Brasil hasta África Occidental, desde las Indias Occidentales hasta Terranova. Y el código de los artículos de Roberts, el documento que gobernaba su barco y que firmaban todos los miembros de su tripulación, es uno de los mejor documentados de la Era Dorada y uno de los más reveladores sobre la naturaleza de la democracia pirata. El código incluía disposiciones sobre la distribución del botín, la compensación por lesiones, los derechos de voto de la tripulación, las prohibiciones de llevar mujeres o niños a bordo, la regulación del juego y del alcohol, y la garantía de entretenimiento musical durante las noches excepto los sábados, cuando los músicos tenían el día libre. Los músicos tenían el día libre los sábados, en un barco pirata del siglo XVIII. Eso lo dice todo sobre la diferencia entre el mundo pirata y el de las marinas reales y mercantes de la época. Roberts murió en combate en febrero de 1722,
alcanzado por la metralla de un barco de la Marina británica en la costa de África Occidental. Murió como había vivido, en cubierta y supervisando la batalla. Según los testimonios de los supervivientes, su tripulación, devastada por el dolor y por el rum que habían estado bebiendo esa mañana, lanzó su cuerpo al mar con todas sus armas y su ropa, negándose a que los ingleses se apoderaran de su cadáver. Sin Roberts, la tripulación se rindió rápidamente. La captura de la tripulación de Roberts fue juzgada en Cape Coast Castle, en África Occidental, en uno de los juicios piratas más grandes de la historia, y a más de 160 piratas comparecieron ante el tribunal. 52 fueron ahorcados. Sus cuerpos fueron enjaulados y expuestos en la costa africana como advertencia. El fin de Black Bart marcó simbólicamente el principio del fin de la Era Dorada. Hablemos ahora del fin de la Era Dorada, porque esa historia es tan reveladora sobre la naturaleza de la piratería como la historia de su esplendor. La Era Dorada no terminó, porque los piratas fueron derrotados militarmente. Terminó porque los estados decidieron que era hora de terminarla y movilizaron los recursos necesarios para hacerlo. La diferencia entre el 1715, cuando Nassau era la república pirata más vibrante del mundo, y el 1730, cuando la piratería en el Atlántico había sido prácticamente eliminada, no se explica por ningún cambio en la capacidad militar de los piratas. Se explica por un cambio en la voluntad política de los estados que los toleraban. El gobernador Woodes Rogers llegó a Nassau en 1718 con suficiente fuerza naval para hacer creíble la oferta que traía. Un indulto real para todos los piratas que se rindieran y prometieran no reincidir. Los que aceptaban el indulto eran perdonados. Los que no, serían perseguidos sin cuartel. La mayoría de los piratas de Nassau aceptó el indulto. Algunos, como Benjamin Hornigold, pasaron directamente de piratas a cazadores de piratas al servicio de Rogers, y usando el conocimiento que tenían del mundo pirata para perseguir a sus antiguos compañeros con una efectividad devastadora. Otros, como Charles Bunn y Calico Jack Rackham, rechazaron el indulto y continuaron operando, pero ahora sin la base de Nassau y con la persecución activa de la Marina británica. El sistema del indulto fue un instrumento político brillante, porque dividió a la comunidad pirata exactamente en el momento en que necesitaba estar unida para resistir. Mas puso a piratas contra piratas, creó incentivos para la delación y para la colaboración con las autoridades que erosionaron la confianza y la solidaridad que habían sido la base del poder pirata. Pero el factor más importante fue económico. La era dorada de la piratería coincidió con un período en que el comercio marítimo atlántico crecía explosivamente, pero todavía no estaba suficientemente protegido por los estados que lo generaban. Las grandes compañías comerciales y la Compañía de las Indias Orientales Británica, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la Compañía del Mar del Sur, empezaron a exigir a sus gobiernos protección efectiva para sus inversiones, y cuando esas compañías, que representaban intereses económicos enormes y con enorme influencia política, dijeron que necesitaban que la piratería fuera eliminada, los gobiernos actuaron con una eficacia que no habían demostrado cuando los perjudicados eran solo los marineros y los pequeños comerciantes. La piratería fue esencialmente un problema de derechos de propiedad en el mar, y cuando los propietarios de suficiente riqueza decidieron que era su problema, el problema fue resuelto. Hablemos ahora del Océano Índico, que fue el escenario de otro capítulo fascinante de la historia pirata que raramente recibe la atención que merece. El Océano Índico fue durante el siglo XVII y XVIII la ruta comercial más rica del mundo, conectando los puertos de la India, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Sudeste Asiático y África Oriental con los mercados europeos a través del Cabo de Buena Esperanza. Por esas rutas circulaban las especias, las telas de seda y algodón, las joyas, el opio
y todos los lujos que Europa deseaba con una avidez que alimentó el comercio colonial durante siglos, y donde había riqueza concentrada en movimiento, y había piratas. Los piratas del Océano Índico en su momento de mayor actividad, aproximadamente entre 1690 y 1720, establecieron bases en Madagascar, en la isla Reunión, en la costa de Mozambique y en las costas de Arabia, desde donde atacaban las flotas de la Compañía de las Indias Orientales y los barcos del Gran Mogol Indio, con una efectividad que tenía a las autoridades coloniales de todos los poderes europeos furiosas e impotentes. El pirata más famoso del Océano Índico, ¿no? Y aunque menos conocido que Barba Negra en el imaginario popular, fue Henry Every, conocido también como Long Ben. En septiembre de 1695, Every capturó el Ganges Sawai, el barco personal del gran mogol indio Aurangzeb, cargado con el tesoro de 1.000.000 de libras esterlinas que los peregrinos islámicos llevaban de regreso a la India desde la Meca. Fue el mayor botín capturado por un pirata en toda la historia de la Era Dorada. El ataque de Every al Ganges Sawai tuvo consecuencias geopolíticas que van mucho más allá del botín. El gran mogol, furioso, amenazó con expulsar a la Compañía de las Indias Orientales británica de todos sus puertos indios, si el gobierno inglés no entregaba a los culpables y compensaba las pérdidas. La compañía, cuyo comercio con la India valía millones de libras anuales, presionó al gobierno inglés con toda la fuerza de su poder económico para que actuara. Every y su tripulación fueron proclamados piratas por los gobiernos de todas las naciones europeas, con recompensas enormes por su captura. Every escapó con su botín, dispersó a su tripulación, y luego desapareció tan completamente que ningún registro histórico posterior confirma qué fue de él. Algunos dicen que murió en pobreza en Devon, estafado por los comerciantes a los que vendió su botín. Otros dicen que se estableció en las Bahamas o en Madagascar, y su desaparición fue tan completa que se convirtió en una leyenda, el pirata que nunca fue capturado, que robó el mayor tesoro de su época y se esfumó. La historia de Every inspiró decenas de novelas, obras de teatro y baladas populares en la Inglaterra del siglo XVIII, y contribuyó enormemente a la romantización de la figura del pirata que daría lugar eventualmente a toda la cultura popular pirata que conocemos hoy. Y hablemos ahora de algo que pocas personas saben sobre la relación entre la piratería y el mundo financiero. Porque los piratas no operaban solos. Necesitaban infraestructura, financiación, mercados donde vender su botín y redes de contactos que les proporcionaran información sobre los movimientos de los barcos que atacaban. Esa infraestructura la proporcionaban los que los historiadores llaman los Gentlemen Pirates o los Silent Partners de la piratería, comerciantes, de funcionarios coloniales y a veces incluso gobernadores que compraban el botín pirata a precios reducidos, financiaban expediciones a cambio de una parte de las ganancias y protegían a los piratas de la persecución legal a cambio de comisiones. El puerto de Port Royal en Jamaica fue durante décadas el principal mercado negro del botín pirata del Caribe. Los comerciantes de Port Royal compraban sin hacer preguntas molestas las mercancías que los piratas llevaban, y pagaban una fracción de su valor y las revendían al precio de mercado con un margen extraordinario. La economía de Port Royal dependía tan completamente del comercio con los piratas que cuando el gobernador de Jamaica intentó suprimir esa actividad en la década de 1670, los comerciantes protestaron ante el gobierno de Londres, argumentando que la economía de la colonia colapsaría sin los piratas. Port Royal fue destruida por un terremoto y un tsunami en 1692, y un evento que los predicadores de la época describieron como castigo divino por la impiedad y la corrupción de la ciudad. 2/3 de la ciudad se hundieron literalmente en el mar en cuestión de minutos. Fue una de las catástrofes naturales más devastadoras de la historia del Caribe y dejó a Port Royal
que hasta entonces había sido la ciudad más rica y más poblada del continente americano-inglés, irreversiblemente destruida. El tesoro de Port Royal está técnicamente en el fondo del mar, y a pocos metros de la costa de Jamaica, perfectamente conservado en el barro del fondo marino. Hay expediciones arqueológicas subacuáticas que llevan décadas estudiando los restos de la ciudad sumergida. Es uno de los yacimientos arqueológicos más ricos y más accesibles del mundo, y cada nueva temporada de excavaciones produce hallazgos que iluminan la vida cotidiana de esa ciudad extraordinaria y de los piratas que la frecuentaban. Los tesoros enterrados son quizás el elemento más icónico de la mitología pirata y uno de los más desconectados de la realidad histórica. La imagen del pirata enterrando su tesoro en una isla desierta y trazando un mapa misterioso para encontrarlo después es casi completamente una invención literaria que se puede rastrear directamente a la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, publicada en 1883. Los piratas reales raramente enterraban su botín, ni tenían razones muy prácticas para no hacerlo. El botín era el salario de su tripulación y había que distribuirlo lo antes posible para mantener la moral y la lealtad de los hombres. Un capitán pirata que retrasara la distribución del botín arriesgaba un motín. Y el botín distribuido se gastaba, no se enterraba. Hay una excepción famosa. William Kidd, el capitán Kidd, es el pirata asociado más estrechamente con la leyenda del tesoro enterrado, porque hay evidencia de que efectivamente enterró parte de su botín en Gardiner's Island, en Nueva York, mientras intentaba negociar su situación legal con las autoridades coloniales americanas. Una parte de ese tesoro fue recuperada y usada como evidencia en su juicio. El resto, si existió, nunca fue encontrado. La leyenda del tesoro del Capitán Kidd ha alimentado cientos de expediciones de búsqueda durante 3 siglos y ninguna ha producido resultados definitivos. Hablemos de Kidd porque su historia es perfectamente representativa de las ambigüedades y las injusticias que caracterizaban la relación entre los piratas y el poder en la Era Dorada. William Kidd no era un pirata de vocación. Él era un marinero escocés respetable y relativamente próspero, que en 1695 fue contratado por un consorcio de nobles ingleses, incluyendo al conde de Belmont, que era el gobernador de Nueva York, para realizar una expedición corsaria en el Océano Índico, con misión específica de perseguir a los piratas que infestaban esas rutas. La expedición fue un desastre desde el principio. Kidd tuvo dificultades para reclutar una tripulación de calidad y terminó con hombres de dudosa reputación que presionaban constantemente por atacar barcos que Kidd consideraba fuera de sus objetivos legítimos. La expedición tuvo pocas capturas durante meses. La tripulación estaba al borde del motín, y en ese contexto de presión extrema, Kidd mató a un miembro de su tripulación que lo había desafiado, golpeándolo con un cubo de hierro. Finalmente Kidd capturó el Kedah Merchant, un gran barco armenio, cargado con seda, oro y mercancías valiosas, que llevaba cartas de paso francesas y que Kidd consideró un objetivo legítimo, dado que Inglaterra estaba en guerra con Francia. Pero cuando regresó al Caribe, descubrió que había sido declarado pirata por el gobierno inglés y que sus patrocinadores nobles, aterrorizados por el escándalo político, lo habían abandonado completamente. Kidd se entregó voluntariamente a las autoridades en Boston y confiando en que sus patrocinadores nobles intervendrían para protegerlo. No lo hicieron. Fue enviado a Londres, juzgado en un proceso plagado de irregularidades, condenado por piratería y asesinato, y ahorcado en 1701. Su cuerpo fue enjaulado y expuesto en la entrada del río Támesis durante años como advertencia a los marineros. El capitán Kidd fue sacrificado por sus patrocinadores políticos para que esos patrocinadores no tuvieran que responder por su participación en una empresa de corso que había salido mal. Fue convertido en el símbolo del pirata criminal que el gobierno inglés perseguía implacablemente,
precisamente porque eso era lo más conveniente para los hombres poderosos que lo habían contratado. El mito del tesoro del Capitán Kidd, y o que surgió directamente de los rumores sobre el botín enterrado que circularon durante su juicio, fue el único legado que esos mismos hombres no pudieron controlar. Hay un aspecto de la historia pirata que quiero explorar antes de acercarnos al final, porque es uno de los más fascinantes desde una perspectiva política y filosófica, el de la República de las Piratas en Madagascar. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la costa noreste de Madagascar se convirtió en uno de los principales refugios de los piratas del Océano Índico. La bahía de Antonguil y las islas cercanas ofrecían abrigo seguro, agua fresca, alimentos y la posibilidad de comerciar con los jefes locales malgaches que aceptaban las mercancías piratas a cambio de bienes europeos. Hay fuentes históricas, y principalmente el relato del misterioso capitán Charles Johnson, cuya identidad real sigue siendo debatida, y que publicó en 1724 la historia general de los robos y asesinatos de los piratas más famosos, el texto que es la fuente principal de toda la mitología pirata popular, que describen una comunidad llamada Libertalia, en Madagascar, una colonia pirata fundada por el pirata francés Mission y su compañero, el sacerdote Caraccioli, basada en principios de libertad, igualdad y abolición de la esclavitud que hacen de ella una utopía política avant la lettre. Libertalia es probablemente una invención literaria de Johnson o de sus fuentes. No hay evidencia arqueológica ni documental independiente de su existencia, pero como símbolo de lo que muchos piratas buscaban o imaginaban, como proyección de los valores igualitarios que el mundo pirata real practicaba de manera imperfecta, Libertalia tiene una resonancia que trasciende su probable carácter ficticio. La idea de que en el margen más extremo del mundo colonial europeo, en una isla del Océano Índico, un grupo de hombres intentó construir una sociedad sin jerarquías, sin esclavitud, sin las divisiones de clase que definían el mundo que habían dejado atrás, es una idea que el siglo XVIII encontraba tan seductora que la convirtió en leyenda, y que nosotros encontramos todavía seductora, ni porque habla de algo permanente en el deseo humano de imaginar y construir mundos más justos que los que habitamos. La piratería real nunca fue libertalia. Fue violenta, explotadora, brutal, en maneras que ningún ideal político puede justificar. Pero también fue, en sus mejores momentos, una demostración práctica de que los hombres podían organizarse de maneras más igualitarias que las que el mundo oficial les ofrecía, que la democracia directa, la distribución equitativa de los recursos y el reconocimiento de la igualdad entre personas de diferentes razas y orígenes eran posibles no solo como ideales filosóficos, sino como prácticas cotidianas, que esa demostración ocurriera en el contexto del robo y la violencia marítima, en lugar del debate intelectual y la reforma política, es una de las ironías más reveladoras de toda la historia humana. Los piratas practicaron la igualdad antes que los revolucionarios americanos y franceses la proclamaron. Y no lo hicieron porque fueran mejores personas. Lo hicieron porque sus circunstancias específicas hacían que la igualdad fuera la solución práctica más efectiva para sus problemas concretos. Esa lección, que los ideales que proclamamos frecuentemente los practican antes que nosotros personas que no los proclaman pero los necesitan, es quizás la más importante que la historia de los piratas tiene para enseñarnos. O hay un último capítulo que necesitamos tocar antes de cerrar esta historia: la piratería contemporánea. Porque la piratería no es un fenómeno del pasado. Sigue viva hoy, transformada en sus métodos, pero reconocible en su esencia. La piratería contemporánea más conocida es la que floreció frente a las costas de Somalia a partir de mediados de la primera década del siglo XXI. Los piratas somalíes, que en su momento de mayor actividad
Alrededor de 2010 a 2012, controlaban una extensión enorme del Océano Índico Occidental y capturaban barcos de todos los países del mundo, exigiendo rescates millonarios. Son herederos directos de la misma lógica que creó la piratería en el Caribe del siglo XVII. Somalia es un estado fallido. Sus costas, ricas en pesca, fueron saqueadas durante décadas por flotas pesqueras industriales de países ricos que operaban ilegalmente en sus aguas porque no había un gobierno somalí efectivo que los detuviera. Los pescadores somalíes, despojados de su sustento, encontraron en el secuestro de barcos una alternativa económica que ofrecía rendimientos que ninguna actividad legal en su país podía igualar. La narrativa de los medios occidentales, que presentó a los piratas somalíes simplemente como criminales oportunistas, ignoró sistemáticamente esa dimensión estructural, exactamente como la narrativa de los gobiernos del siglo XVII, que presentó a los piratas del Caribe como criminales sin contexto, ignoró las condiciones brutales de la vida de los marineros que los producían. La respuesta internacional a la piratería somalía, con patrullas navales de 20 países diferentes en el Océano Índico, no fue militarmente efectiva en reducir los ataques, pero no resolvió ninguno de los problemas estructurales que creaban piratas en Somalia. Los piratas somalíes no desaparecieron porque el problema fuera resuelto. Dejaron de ser una amenaza marítima grave, porque el costo de las operaciones se volvió mayor que los beneficios posibles, con marineros mejor entrenados para la defensa, mejores comunicaciones y la presencia naval. Pero las condiciones que los crearon siguen ahí. Y en los estrechos de Malaca entre Malasia e Indonesia, en el Golfo de Guinea frente a Nigeria, en el Mar del Sur de China, la piratería continúa activa a niveles que nunca desaparecieron completamente. El mundo sigue produciendo piratas en los mismos lugares donde siempre los produjo, donde la riqueza se concentra en rutas marítimas y donde el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad de proteger a todos los que viven del mar. La piratería, como la historia de la humanidad misma, es un ciclo que no termina. Cambian los barcos, cambian las armas, cambian los océanos y los siglos, pero la lógica fundamental permanece. Donde hay riqueza en movimiento y poder insuficiente para protegerla, habrá quienes decidan que el mar libre es su territorio. Hemos llegado al final de este viaje por la historia de los piratas, y antes de despedirnos quiero que te quedes conmigo estos últimos minutos, porque hay algo que he estado guardando para el final. Algo que creo que es la verdad más profunda de todo lo que hemos contado hoy. Algo que va más allá de las banderas negras, más allá de los tesoros enterrados y más allá de todas las imágenes que Hollywood construyó y que nosotros hemos desmontado juntos en este video. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, desde los pueblos del mar que sembraron el terror en el Mediterráneo hace 3000 años, hasta los piratas somalíes del siglo XXI, que los medios presentaron como criminales sin contexto. Desde Francis Drake recibiendo el título de caballero de manos de la reina Isabel, con el botín robado a los españoles todavía en la bodega de su barco, hasta el capitán Kidd siendo ahorcado por los mismos nobles que lo habían contratado. Desde Barbanegra, con sus mechas humeantes en la barba, creando su propia leyenda, hasta Bartholomew Roberts dirigiendo su barco con un código de artículos que garantizaba el día libre de los músicos los sábados. Desde Anne Bonny y Mary Red peleando solas mientras el resto de la tripulación se escondía borracha bajo cubierta hasta Ching Shi, comandando 180 barcos y retirándose de la piratería en sus propios términos, después de derrotar a las armadas combinadas de 3 imperios. Es una historia que abarca 3000 años y todos los océanos del mundo. Una historia de una complejidad y una humanidad que ninguna película de piratas ha sido capaz de capturar completamente. Y una historia que, y como todas las grandes historias humanas, nos habla de algo que trasciende el tiempo y el lugar. Lo que más me llevo de la historia de los piratas no es la imagen del aventurero romántico con el tricornio y la espada. No es el tesoro enterrado
ni la bandera negra ondeando en el viento. No es el héroe ni el villano que la cultura popular ha construido alternativamente sobre los mismos hechos históricos. Es la pregunta que la historia pirata nos obliga a hacernos. La pregunta más incómoda y más importante de todas. ¿Quién decide quién es el pirata? Francis Drake era un héroe para los ingleses y un pirata para los españoles. Los mismos actos, la misma persona, dos etiquetas opuestas dependiendo de quién las aplicaba y qué intereses servían. El capitán Kidd fue contratado como corsario por nobles ingleses, abandonado cuando fue conveniente y ahorcado como pirata para que esos mismos nobles no tuvieran que responder por sus propios actos. Los piratas berberiscos esclavizaron a 1 millón de europeos, y la historia occidental los llama piratas, mientras llama corsarios o exploradores a los europeos que esclavizaron a millones de africanos. La etiqueta de pirata ha sido siempre un instrumento político, una manera de deslegitimar la violencia del débil mientras se legitima la violencia del poderoso, una manera de decir que este robo es crimen y este otro robo es comercio, que esta fuerza es barbarie y esta otra es civilización. No estoy diciendo que los piratas fueran buenos. Muchos de ellos fueron personas que cometieron actos de una crueldad extraordinaria. Torturaban, mataban, esclavizaban y destruyeron vidas con una indiferencia que ningún contexto histórico puede justificar completamente. Pero estoy diciendo que la manera en que juzgamos a los piratas dice más sobre nosotros que sobre ellos, que la facilidad con que condenamos la violencia pirata mientras ignoramos o romanticemos la violencia imperial que creó las condiciones en que surgieron, nos habla de una selectividad moral que tiene sus propios intereses y sus propias cegueras. Los piratas de la Era Dorada practicaron la igualdad racial y la democracia directa en sus barcos décadas antes de que los revolucionarios americanos y franceses las proclamaran en sus declaraciones solemnes. Eso no los convierte en héroes. Los convierte en algo más interesante, en el espejo que muestra que los valores que proclamamos como grandes conquistas de la civilización podían ser practicados por criminales en el Caribe del siglo XVIII, cuando las circunstancias los hacían necesarios. Eso es lo que la historia de los piratas tiene para enseñarnos. No la aventura, ni el romance, ni el tesoro. La lección sobre el poder, sobre quién tiene el derecho de nombrar al criminal y al héroe, y es sobre las condiciones que producen, a los que el sistema llama monstruos, y sobre lo que esos monstruos, a veces, demuestran sobre los límites y las contradicciones del sistema que los condena. Es una lección que el siglo XXI necesita tanto como el siglo XVIII, quizás más. Hay una frase que el historiador Marcus Rediker usa para describir a los piratas de la Era Dorada, que creo que es la mejor síntesis de todo lo que hemos contado hoy. Los llama los villanos de todas las naciones. Ese era el término legal de la época para los piratas, hostes humani generis, enemigos de toda la humanidad, personas que al situarse fuera de la ley de cualquier estado, se colocaban fuera de la protección de cualquier estado, y podían ser perseguidos y matados por cualquiera. Pero Rediker señala que esa frase, pensada como condena, contiene también una verdad diferente. Los piratas eran de todas las naciones porque rechazaban la lógica de las naciones. Rechazaban la idea de que el color de tu piel, el puerto donde habías nacido, o la bandera que ondeaba en el barco que te había reclutado, determinaran tu valor como ser humano y tu derecho a una parte justa de lo que el trabajo colectivo producía. Eran villanos, pero eran los villanos de todas las naciones por igual. Y en ese rechazo universal de todas las jerarquías nacionales y raciales, imperfecto y violento, y lleno de contradicciones como era, hay algo que todavía hoy, 3 siglos después, resulta perturbadoramente moderno. La próxima vez que veas una bandera pirata, esa calavera con las tibias cruzadas que aparece en las tiendas de souvenirs y en las películas de aventuras y en los cuadernos de los niños, no pienses en el cliché del pirata de Hollywood.
Piensa en todo lo que esa bandera representaba para los hombres que la enarbolaban. El rechazo de las reglas de un mundo que no los había tratado con justicia. La construcción de un orden alternativo, e imperfecto y brutal, pero propio, donde las reglas las decidían entre todos. La aceptación de la muerte como precio de la libertad. Piensa en Qin Shi negociando su retiro de tú a tú con el imperio chino, después de haberlo derrotado 3 veces. Piensa en Anne Bonny y Mary Read peleando solas en cubierta. Piensa en el músico del barco de Bartholomew Roberts durmiendo tranquilo el sábado por la mañana, porque el artículo número 7 del Código de la Tripulación garantizaba su día libre. Y piensa en el marinero esclavo fugitivo que encontró en la tripulación de un barco pirata del Caribe la primera comunidad que lo trataba como igual. Esas historias no redimen la piratería, pero la humanizan. Y humanizar la historia, encontrar en los villanos de la historia la complejidad que los hace reconociblemente humanos, es precisamente lo que este canal intenta hacer cada semana. Porque la historia no es una colección de héroes y villanos. Es una colección de seres humanos que enfrentaron sus circunstancias con los recursos que tenían, tomaron las decisiones que tomaron y dejaron en el mundo huellas que siguen resonando siglos después. Los piratas dejaron su huella. En los idiomas, en la cultura, en el derecho marítimo internacional que se desarrolló en parte como respuesta a ellos, en la mitología que alimenta novelas y películas y canciones hasta hoy. Y en esa pregunta que no se calla, que sigue viva en cada parte del mundo, donde hay gente que siente que el sistema no les trata justamente. ¿Quién decide quién es el pirata? Dale like si este viaje valió la pena. Suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Y cuéntame en los comentarios qué pirata te pareció el más fascinante. ¿Barbanegra y su teatro del terror? ¿Qin Shi y su imperio marítimo? ¿Anne Bonny peleando sola en cubierta? ¿O el Capitán Kidd traicionado por los mismos hombres que lo contrataron? Y nos vemos en el próximo capítulo de la historia. Porque la historia, como el mar, nunca se queda quieta. Siempre hay otra ola. Siempre hay otra historia esperando ser contada. Y nosotros estaremos aquí para contarla.